Los domingos entonces estamos estudiando el libro de Marcos y en el primer capítulo leímos que después de que encarcelaron a Juan el Bautista, Jesús va a Galilea, a un pueblo pequeño que se llama Capernaum. Y es allí que empieza a enseñar y a hacer sus milagros. Muy pronto Jesús llega a ser famoso, pues claro. Y es entonces que Jesús decide empezar a ir a los pueblos alrededor, en la región de Galilea. Hasta allí parece ser que las cosas van muy bien. Jesús está llegando a ser cada vez más famoso, conocido, incluso buscado. Pero entonces, un poco después, Jesús vuelve a Capernaum y como vimos la semana pasada, por la primera vez en la historia hasta ahora, surge un conflicto entre los líderes religiosos judíos y Jesús. Los líderes religiosos tenían en su mente una imagen de cómo sería el Cristo cuando vino, cuando llegó. Pero Jesús no estaba portándose según su criterio. Como vimos la semana pasada, Jesús perdonó los pecados de un paralítico. Y eso no cuadraba con su concepto de un rey. Un rey no perdona pecados, solo Dios perdona pecados. ¿Qué pasa aquí, Jesús? Otra vez hoy, Jesús va a hacer algo que no cuadraba con la imagen que los líderes religiosos tenían acerca de cómo sería su rey, el Cristo, cuando vino. Vamos a ver lo mismo la semana que viene y después la semana después también. Hasta el punto que en Marcos 3:6 los líderes religiosos traman un plan para asesinar a Jesús. Entonces, en este texto, la pregunta es, para empezar, ¿qué hace Jesús que no cuadraba con el concepto que tenían los judíos de cómo sería el Cristo, el Rey divino que salva? Leamos entonces Marcos 2, empezando en el versículo 13. Marcos 2, 13 al versículo 17. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice, Marcos 2, 13. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Leví se levantó y los siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores comieron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este pasaje entonces tiene 3 escenas. Primero, en el versículo 13, Jesucristo sale a la orilla del lago. Y como hemos visto antes, mucha gente acude a él. Y Jesús les enseña. Esto ya se está convirtiendo en un patrón, ¿no? Donde vaya Jesús, un montón de gente se congrega. Pero ¿te acuerdas cuál era el problema de la multitud? En Marcos 4:12 Jesús nos dice su problema. Dice, por mucho que vean, no perciben. Por mucho que oigan, no entienden. Eso fue el problema de la multitud allí.
En la segunda escena, Jesús ve a un hombre que se llama Leví, en el versículo 14. En el Evangelio de Mateo, leemos que este hombre se llamaba Mateo. Era muy común en aquel entonces que las personas tenían dos nombres, así que es evidente que Leví tenía otro nombre, que era Mateo, y es ese Mateo, ese hombre Leví, que escribió el Evangelio de Mateo en la Biblia. Ahora, mira cómo Marcos explica lo que pasa. Al pasar, Jesús vio a Leví. No es que Leví vio a Jesús, Jesús vio a Leví. ¿Y dónde lo vio? Lo vio sentado a la mesa de recaudación de impuestos, dice. Esta frase significa algo muy importante. Leví, o Mateo, era un recaudador de impuestos en nombre del Imperio Romano. Trabajaría por el rey Herodes. Vamos a conocer a Herodes luego. Marcos no nos dice si Leví era un recaudador de impuestos honesto o no. Es cierto que algunos recaudadores de impuestos extorsionaron dinero. Eso sí pasaba. En Lucas capítulo 19 leemos acerca de otro recaudador de impuestos que se llamaba Zaqueo, que evidentemente sí había extorsionado dinero de muchas personas. Pero digamos que Leví era un hombre honesto, digamos que sí. Incluso si Leví era un hombre honesto, había otra razón por la que los recaudadores de impuestos eran muy mal vistos en los ojos de los otros judíos en el primer siglo. Como mencioné antes, trabajaron por el Imperio Romano. El Imperio Romano había conquistado Israel en el año 63 a.C. y mientras ellos seguían en poder sobre Israel, los romanos eran un recuerdo continuo, constante del hecho de que los judíos no eran libres y que no tenían un descendiente de David en el trono sobre ellos como su rey. Y como los recaudadores de impuestos estaban en efecto apoyando al Imperio Romano, no es difícil imaginarse el odio que muchos judíos tenían hacia estos funcionarios. Eran traidores. Y Jesús vio a uno de estos recaudadores de impuestos sentado en su puesto de trabajo. Y mira lo que le dice. Yo no sé si pasó así, pero yo me imagino la escena algo así. Jesús está caminando, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan están detrás siguiendo. Se acercan a este sitio. Evidentemente había una mesa de recaudación de impuestos en Capernaum, en algún sitio. Leví está sentado allí haciendo su trabajo. Jesús, mi imaginación, ¿vale? Yo me imagino Jesús mirando a sus discípulos detrás de él con una sonrisa y les dice algo como: chicos, mirad esto. Y después mira a Leví a los ojos y le ordena: sígueme. Ojalá hubiera visto las caras de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan y los demás. Jesús, ¿vas a llamar a este? ¿Estás seguro? ¿No puede eso dañar nuestra reputación aquí? O quizás pensaron: qué chistoso es Jesús. ¿Cómo es que un recaudador de impuestos va a seguir a Jesús? Qué gracioso este tío, por favor. Y sorprendentemente, ¿qué hace Leví? Leví oye la orden soberana de Jesús y le obedece. Dice que Leví se levantó
y lo siguió. Piensa un momento. ¿Qué pasaría si algún día, cuando tú estás trabajando, alguien viene y te dice que salga de tu puesto de trabajo y tú le haces caso y te vas y no vuelves en todo el día? Bueno, mejor no volver el día siguiente tampoco, porque no vas a tener ese trabajo más, diría yo. Parece ser que en el medio de su turno de trabajo, Leví se levanta y se va para volver nunca, jamás. Después de eso, parece que Jesús se vuelve loco. Porque en la tercera escena de este texto encontramos a Jesús en la casa del mismo Leví comiendo. ¿Y sabes qué? Leví había invitado a muchos de sus amigos a la comida. Dice versículo 15, muchos recaudadores de impuestos y pecadores comieron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. ¿Quiénes seguían a Jesús, según este texto? Dice muchos recaudadores de impuestos y pecadores lo seguían. Parece ser que Jesús está jugando con fuego aquí. Ahora, ¿por qué digo eso? Escucha lo que dice en Salmo 1:1. Dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta, por ejemplo, en la mesa, alrededor de una mesa con ellos, en la reunión de los burladores. Muchos de los líderes religiosos judíos habían leído versículos así y habían decidido que para quedar puros y limpios delante de Dios, ni siquiera podían comer con gente sospechosa como los recaudadores de impuestos y pecadores. Quizás la impureza de los pecadores los podría contaminar, así que mejor quedarte lejos de esas personas, esos pecadores. Y es por eso que los líderes religiosos le preguntan a Jesús, a los discípulos de Jesús, en el versículo 16, ¿por qué come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y cuando Jesús lo oye, dice en el versículo 17, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El versículo 17 es el punto principal de estas tres escenas. Así que déjame leerlo otra vez, porque es muy importante. Jesús dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús aquí con esto? Primero, definamos algunas palabras. ¿Qué significa ser justo? ¿Y qué significa ser pecador? Son palabras importantes. Un ejemplo, si yo empiezo un nuevo trabajo, yo firmo un contrato con mi empleador, yo soy un hombre justo si yo cumplo los requisitos, lo que dice ahí en ese contrato. Y el jefe es un jefe justo si él cumple lo que dice el contrato. Entonces, como resultado, tanto mi jefe como yo vamos a disfrutar de una buena relación y las cosas van a ir bien. Tenemos que mantener lo que dice el contrato. Otro ejemplo. Cuando Laura y yo nos casamos,
hicimos un pacto. Un matrimonio hay un pacto que creas cuando te casas. Laura y yo hicimos un pacto, es decir, hicimos un acuerdo entre nosotros y ese acuerdo creó y definió nuestra relación como marido y mujer. Si yo soy un marido justo, eso significa que yo cumplo los requisitos, lo que dice ese acuerdo. Y si Laura es una mujer justa, asimismo, ella cumple lo que dice, ella cumple lo que ella dijo que iba a cumplir cuando entró en ese pacto conmigo. Entonces, como resultado de ser justos los dos, si los dos somos justos, entonces, y solo entonces, vamos a poder disfrutar de una buena relación matrimonial. Es allí que la relación florece, si los dos son justos, si los dos mantienen lo que dice el pacto. Justo como hablamos con los niños, en la Biblia Dios hizo primero un pacto con Adán en el jardín, luego Dios hizo otro pacto, otro acuerdo con su pueblo Israel. Ese pacto creó y definió la relación que Dios quería tener con su pueblo. Ahora, mientras que Israel cumpliera ese acuerdo, se puede decir que Israel era justo y como resultado disfrutaba de una buena relación con Dios. Pero cuando Israel dejó de cumplir ese acuerdo, dejó de ser justo. Y como resultado, esa relación entre Dios y su pueblo se rompió. Ahora, la pregunta es, ¿qué decía ese pacto entre Dios y su pueblo Israel? ¿Qué fueron los requisitos? ¿Qué prometía Dios? ¿Qué prometía Israel en ese pacto? En Marcos 12, 29 a 31, Jesús dice lo siguiente. Está hablando de todos los mandamientos de la ley, es decir, de todos los requisitos que leemos en el pacto entre Dios y su pueblo, el mandamiento más importante, según Jesús, es esto. Jesús dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante en ese pacto que estos. Eso es lo que dice Jesús acerca del pacto que Él hizo con su pueblo Israel. En resumen, entonces, el pacto, ese acuerdo que Dios hizo con su pueblo, estipuló que su pueblo amara a Dios por encima de cualquier otra cosa y que amara a su prójimo como a sí mismo. Es decir, mientras su pueblo hiciera esas cosas, el pueblo sería justo. Pero en cuanto que dejaran de cumplir esos requisitos del pacto, dejarían de ser justos y como resultado se rompería su relación con Dios. Eso es lo que significa ser una persona justa. Entonces, un pecador, entonces, es una persona que no ha cumplido el acuerdo que hizo con Dios. Y como resultado, la relación está rota. Una persona injusta, por otro nombre, es pecador. Lo que Dios requirió de su pueblo Israel, esos 2 mandamientos, es exactamente lo que Dios aún requiere de la humanidad hoy en día. Que amemos a Dios más que cualquier otra cosa en este universo y que amemos a nuestro prójimo
como amamos a nosotros mismos. Eso significa que en el momento que no cumplamos estos dos requisitos, nos convertimos en pecadores. Entonces, con eso en mente, volvemos a la pregunta. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos? Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Primero, déjame decirte lo que Jesús no está diciendo aquí. No está diciendo que haya dos grupos de personas en este mundo. Hay personas justas y hay personas pecaminosas. Y Jesús solo ha venido a llamar a las personas pecaminosas. Pero no necesita llamar a las personas justas, ya están bien. Eso no es lo que Jesús quiere decir así, aquí. ¿Y por qué digo eso? Yo digo eso porque Jesús sabía lo que enseñaba el Antiguo Testamento acerca de la naturaleza humana. Jesús lo sabía. Escucha cómo Pablo resume la enseñanza del Antiguo Testamento acerca de la naturaleza humana. Eso es Romanos 3, 10 y los versículos que siguen. Pablo empieza así. Así está escrito. Es decir, escrito en el Antiguo Testamento. Y después cita del Antiguo Testamento. Dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llenas a su boca de maldiciones y de amarguras. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En este pasaje, Pablo hace referencia a por lo menos 8 pasajes del Antiguo Testamento. Y Jesús sabía el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús también sabía que según la palabra de Dios, no hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Es decir, nadie ha cumplido los dos requisitos que Dios demanda del mundo entero. Amarle a Él por encima de todo lo demás y amar a su prójimo como a sí mismo. Y como resultado, todos hemos roto nuestra relación con Dios. Entonces, eso significa que solo hay un grupo de personas en el mundo y todos pertenecemos al grupo que se llama pecadores. Entonces, si eso es verdad, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice, yo no he venido a llamar a los justos, si no hay justos, sino a pecadores? Nota que Jesús compara a los pecadores con los enfermos y a los justos con los sanos. No son los sanos que necesitan médico, dice, sino los enfermos. En algún momento en tu vida, en algún momento u otra en nuestras vidas, todos, 100% de nosotros, nos vamos a enfermar. No es una cuestión de si eso va a pasar, es una cuestión de cuándo. Asimismo, en algún momento u otro, en nuestras vidas, 100% de nosotros, vamos a fallar en cuanto a lo que Dios demanda de nosotros. Amarlo más que cualquier otra cosa en este universo
y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Entonces, sí, hay dos grupos de personas, sí, pero los grupos no son los pecadores por un lado y los justos por otro lado. Los grupos son los que reconocen que son pecadores por un lado y los que se creen ser justos, pero que de verdad no lo son por el otro lado. Esos son los dos grupos de personas en el mundo. Aquí Jesús dice que entre estos dos grupos solo llama a personas que reconocen que de verdad son pecadores. Entonces quizás te haces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué solo llama Jesús a los pecadores, a los que reconocen que son pecadores? Solo los que están dispuestos a reconocer que están enfermos van a acudir a un médico, ¿verdad? Igual, solo los que están dispuestos a reconocer que son pecadores van a acudir a Jesús, el Rey divino que vino para salvarnos de nuestros pecados. Solo los que reconocen que son pecadores pueden realmente arrepentirse y depositar su fe en Cristo. El arrepentimiento y fe. Solo los pecadores son capaces de realmente responder con esas dos cosas. Y esas son las cosas que Jesús demanda, que lo leímos hace un par de semanas. En el primer capítulo dice, arrepentíos y creed el Evangelio. Solo los pecadores, los que reconocen que son pecadores, van a hacer eso. Entonces llegamos a la conclusión sorprendente de que Cristo llama a un grupo de personas. Cristo llama a los pecadores, y solo a los pecadores, a que le sigan. Si alguien no se considera pecador, Cristo no es para ti. Igual que un médico no es para ti si tú te crees estar bien. Puedes poner el siguiente. Bueno, ya está. Eso ya es el resumen de la prédica de hoy. Antes de terminar, yo quiero ver, en este texto hay 4 ejemplos. Tenemos 2 ejemplos de personas que se consideran justos y 2 ejemplos de personas que se consideran pecadores. Primero, los 2 ejemplos de personas justas. Es decir, las personas que creen que son justas, las personas que creen que ya han cumplido los requisitos de Dios y que por lo tanto creen que ya están en una buena relación con Dios. El primero es en el versículo 13. Otra vez Jesús enseña a la multitud a la orilla del lago. Imagínate cuántas personas vieron a Jesús con sus ojos y oyeron su voz con sus propios oídos. Y la gran mayoría de esas personas no reconocen que son pecadores delante de su Dios. Y por lo tanto no responden a Él con fe y arrepentimiento. Son pecadores según la enseñanza del Antiguo Testamento. Su problema es que no se dan cuenta de su estado. Así que la mayoría acuden a Jesús para oír enseñanzas interesantes, para ver milagros, para comer, pero nada más. La gran mayoría no acude a Jesús para que les perdone sus pecados. El otro ejemplo de personas que se creen ser justos son los maestros de la ley y los fariseos. Virgilio nos explicó acerca de ellos la semana pasada. Eran los líderes religiosos de los judíos. ¿Y qué era su problema?
no estaban dispuestos a reconocer que eran pecadores igual que los recaudadores de impuestos y los otros pecadores. Y por lo tanto, no acudían a Jesús como su Rey divina que los podía salvar de sus pecados. No vieron su necesidad. Ellos pensaban que eran mejores que esas personas, que esos pecadores por ahí. Y mostraban su superioridad, ni siquiera comiendo con esas personas. También tenemos dos ejemplos del otro grupo, de los pecadores, es decir, de las personas que se dan cuenta de que son pecadores. El primer ejemplo es Leví. Otra vez, Jesús dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En el versículo 14 leímos, Jesús llama a Leví a que le siga. Lo ve, le dice, sígueme. Leví lo hace. Ahora, piensa un momento. Ponte en el lugar de Leví. Jesús está ahí comiendo con todos sus amigos en tu casa. Y Jesús dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué significa entonces el hecho de que Jesús llama a Leví? Significa que Leví es un pecador, porque Jesús solo llama a los pecadores a que le sigan. Imagínate entonces Leví ahí sentado en su propia casa, comiendo con Jesús, con los otros discípulos de Jesús, con sus amigos, otros recaudadores de impuestos y pecadores, y Leví oye a Jesús decir, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué pasó dentro de la mente de Leví ¿Qué pasó en la mente de Leví en ese momento? ¿Pensó Leví algo así? Espera un momento, Jesús. Tú me llamaste a mí. Entonces, ¿qué quieres decir acerca de mí? ¿Me estás llamando un pecador, Jesús? ¿Me estás poniendo en ese grupo de personas que no han cumplido los requisitos que Dios demanda para estar en una buena relación con Él? Yo soy un pecador entonces, Jesús. ¿Reaccionó así? ¿Con resentimiento, como si Jesús le hubiera insultado? Porque eso podría sonar como un insulto muy grande, ¿no? ¿O reaccionó así? A ver, ¿qué dijo Jesús? Jesús acaba de decir que solo ha venido a llamar a los pecadores. Esta mañana en mi trabajo Jesús me llamó a mí. Esto significa que yo soy pecador delante de Dios. Sí, tiene razón. Por eso me acudo a Jesús, como los enfermos acuden a un médico para que Él me sane. ¿Fue esa la reacción de Leví? Reconoció que era pecador y respondió con arrepentimiento y fe. En este texto Marcos no nos dice qué pasó por la mente de Leví. Pero lo que sí es cierto es, en algún momento en la vida de Leví, sí se dio cuenta de que era pecador y sí acudió a Jesús como su Rey divino que podía salvarle a él de sus pecados. Lo sabemos por el hecho de que Leví, Mateo, siguió con Jesús toda su vida después y hasta el resto de su vida. Los otros recaudadores de impuestos y pecadores comiendo con Jesús tuvieron que enfrentarse con las mismas palabras chocantes de Jesús. A ver, Jesús, ¿quién estás llamando pecador? Los que seguían a Jesús tenían que enfrentarse con esas palabras de Jesús. Entonces, en resumen, es esto. Cristo llama a los pecadores a que le sigan. Y no es simplemente eso. Cristo
llama a los pecadores y solo llama a los pecadores a que le sigan. Entonces te pregunto, ¿en cuál grupo estás? No te estoy preguntando si eres un pecador o no, te estoy preguntando si estás dispuesto a reconocer esa verdad o no. Estoy preguntando si estás dispuesto a reaccionar con arrepentimiento y fe. ¿Eres como alguien en la multitud? ¿Te gustan algunas cosas que dice Jesús? Es interesante lo que hace milagros, pero aceptarlo como mi Rey y Salvador, bueno, eso no es para mí. ¿Eres como los líderes religiosos que pensaron que ya eran justos, que no tenían ninguna razón por la cual arrepentirse? Ese grupo pensó que ya había cumplido todos los requisitos de Dios y por lo tanto ya estaban disfrutando de una buena relación con Dios. ¿O eres como Leví y los otros recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Has oído la llamada soberana de Jesús? Porque si dices que sí, hay algo implícito en esa llamada. Tienes que reconocer que eres pecador. Muchas personas dicen que quieren seguir a Jesús, pero reconocer sus pecados. Jesús solo llama a ese grupo, solo llama a los pecadores. ¿Estás bien con eso? Ahora, hasta aquí, todo lo que he dicho se aplica tanto a los que están escuchando estas cosas por la primera vez hoy, como a los que empezaron a seguir a Jesús hace años o incluso hace décadas. Pedro, uno de los discípulos sentados alrededor de la mesa de Leví, con todos los recaudadores de impuestos y pecadores, muchos años después de que Jesús se murió y se resucitó, después de su ascensión al cielo, en un momento dado, Pedro, con una actitud muy semejante a la actitud de los líderes religiosos, rehusó comer con gentiles. ¿Qué le pasó a Pedro? Hay muchas cosas que estaban pasando allí, pero yo quiero enfatizar aquí, ahora por lo menos, una de las cosas que estaban pasando dentro de Pedro seguramente. Y fue que él había empezado a verse como alguien mejor y por encima de ese grupo de personas, esos gentiles, esos pecadores. Y por eso, por una parte, por eso, dejó de comer con ellos. Y leemos en Gálatas que Pablo le tiene que regañar bastante fuerte, ¿no? Qué fácil es llegar al punto donde empezamos a vernos como mejores que esas personas allí. Esas personas, ellos sí son pecadores, sí, ellos. Pero yo quiero recordarte de que Jesús llama a que le sigan los pecadores, solo ese grupo. Solo los pecadores sigan a Jesús por la primera vez y solo los pecadores sigan a Jesús durante todas sus vidas. Entonces, si estás escuchando la llamada a seguir a Jesús por la primera vez hoy, o si ya empezaste a seguirle hace años o hace décadas, en este texto Jesús nos recuerda a todos que Él solo llama a los pecadores a que le sigan.
¿No estás dispuesto a reconocer que eres un pecador bueno? Entonces Jesús, el Rey divino, que salva a los pecadores, simplemente no es para ti. Igual que un médico no es para alguien que ya se cree estar sano y bien. ¿Estás dispuesto a reconocer que eres un pecador? Bueno, yo tengo muy buenas noticias para ti. Jesús ha venido a este mundo a llamarte a seguirle. Vino para personas como tú, como yo. Vino para que pecadores le sigan. Esas son muy buenas noticias. Jesús es el amigo de los pecadores. Solo de ellos. Y nosotros sabemos por qué Jesús solo vino a llamar a los pecadores. Solo los que reconocen que son pecadores se arrepientan y ponen su fe en Jesús como su Rey divino que los salva. Oramos juntos. Padre en los cielos, te damos gracias por la persona de tu Hijo Jesús. Gracias porque Él vino y rompió todas nuestras esquemas acerca de lo que pensamos. Cambió por completamente cómo podemos entenderte. Cambió cómo podemos entender lo que tú buscabas, lo que tú querías de la humanidad. Gracias, Señor, por el regalo de tu Hijo Jesús. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ver hoy las malas noticias de que somos pecadores, que podamos sentir la gravedad de nuestro pecado. Y a la misma vez, Señor, ayúdanos a ver en Jesús la esperanza de que Jesús está buscando a los pecadores. Yo pido, Señor, que haya pecadores aquí que oigan la llamada soberana de Jesús y que respondan por la primera vez o por la 500ª vez. Y que, como Leví, sigan a Jesús. Te pido esas cosas en nombre de Cristo. Amén.